Estimado señor, le envío junto con estas líneas el informe confidencial que me solicitó. Espero que lo encuentre de su entera satisfacción. Incluyo recibo timbrado por 1,200 pesos, moneda nacional, que le ruego se sirva a cubrir por cheque, giro o personalmente en estas oficinas. Advertirá usted que el precio de mis servicios profesionales excede ligeramente lo convenido. Ello se debe a que el informe salió bastante más largo y detallado de lo que supuse en un principio. Tuve que hacerlo 2 veces para dejarlo claro, ante lo difícil y aún increíble del caso. Redactarlo, dicho sea entre paréntesis, me permitió practicar mi hobby, que consiste en escribir sin ningún ánimo de publicación, por supuesto. En espera de sus noticias, me es grato saludarle y ponerme a su disposición como su servidor Ernesto Domínguez Puga, detective privado. Informe confidencial. El 9 de agosto de 1943, la señora Olga Martínez de Andrade y su hijo de 6 años, Rafael Andrade Martínez, salieron de su casa, Tabasco 106, Colonia Roma. Iban a almorzar con doña Caridad Acevedo, viuda de Martínez, en su domicilio. Ese día descansaba el chofer. El niño no quiso viajar en taxi. Le pareció una aventura ir como los pobres en tranvía y autobús. Se adelantaron a la cita y la señora Olga se le ocurrió pasear al niño por el cercano bosque de Chapultepec. Rafael se divirtió en los columpios y resbaladillas del Rancho de la Hormiga, atrás de la residencia presidencial Los Pinos. Más tarde fueron por las calzadas hacia el lago y descansaron en la falda del cerro. Llamó la atención de Olga un detalle que hoy mismo, tantos años después, pasa inadvertido a los transeúntes. Los árboles de ese lugar tienen formas extrañas. Se hallan como aplastados por un peso invisible. Esto no puede atribuirse al terreno caprichoso ni a la antigüedad. El administrador del bosque informó que no son árboles vetustos como los ahuehuetes prehispánicos de las cercanías. Datan del siglo XIX. Cuando actuaba como emperador de México, el archiduque Maximiliano ordenó sembrarlos en vista de que la zona resultó muy dañada en 1847 a consecuencia de los combates en Chapultepec y el asalto del castillo por las tropas norteamericanas. El niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me deja permitirme, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos. Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos, vio que ya eran las 2 de la tarde y debían irse a casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana, inquieta porque en el camino se habían cruzado con varios aspirantes a torero, quienes, ya desde entonces, practicaban al pie de la colina en un estanque seco, próximo al sitio que se asegura fue el baño de Moctezuma. A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas, ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre que dijo a Rafael: «Déjalo, no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos». Salió del subterráneo, fue hacia Olga, le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. «Tenga para que se entretenga, tenga para que se la aprenda». Olga dio las gracias, extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario ni en el olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba: «¿Ahí vives?» «No, más abajo, más adentro». «¿Y no tienes frío?» «La tierra en su interior está caliente». «Llévame a conocer tu casa». «Mamá, ¿me das permiso?» «Niño, no molestes. Dale las gracias al señor y vámonos ya. Tu abuelita nos está esperando». «Señora, permítale asomarse, no lo deje con la curiosidad». «Pero, Rafaelito, este túnel debe estar muy oscuro. ¿No te da miedo?» «No, mamá». Olga sintió con gesto resignado. El hombre tomó la mano de Rafael y dijo al empezar el descenso: «Volveremos. Usted no se preocupe. Solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídelo mucho, por favor. Se lo encargo». Según el testimonio de parientes y amigos, Olga fue siempre muy distraída. Por tanto, juzgó normal la curiosidad de su hijo, aunque no dejaron de sorprenderla el aspecto y la cortesía del vigilante. Guardó la flor y desdobló el periódico. No pudo leerlo. Apenas tenía 29 años, pero desde los 15 necesitaba lentes bifocales y no le gustaba usarlos en público.
Pasó un cuarto de hora. El niño no regresaba. Olga se inquietó y fue hasta la entrada de la caverna subterránea. Sin atreverse a penetrar en ella, gritó con la esperanza de que Rafael y el hombre le contestaran. Al no obtener respuesta, bajó aterrorizada hasta el estanque seco. 2 aprendices de toreros se adiestraban allí. Olga les informó de lo sucedido y les pidió ayuda. Volvieron al lugar de los árboles extraños. Los torerillos cruzaron miradas al ver que no había ninguna cueva, ninguna boca de ningún pasadizo. Buscaron a Gata sin hallar el menor indicio. No obstante, en manos de Olga estaban la rosa, el alfiler, el periódico, y en el suelo, el caracol y la ramita. Cuando Olga cayó presa de un auténtico shock, los torerillos entendieron la gravedad de lo que en un principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por teléfono desde un puesto a orillas del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. 20 minutos después, se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposa de Olga y padre de Rafael. Enseguida aparecieron los vigilantes del bosque, la policía, la abuela, los parientes, los amigos y desde luego la multitud de curiosos que siempre parecen estar invisiblemente al acecho en todas partes y se materializa cuando sucede algo fuera de lo común. El ingeniero tenía grandes negocios y estrecha amistad con el general Maximino Ávila Camacho, modesto especialista en resistencia de materiales cuando gobernaba el general Lázaro Cárdenas. Andrade se había vuelto millonario en el nuevo régimen gracias a las concesiones de carreteras y puentes que le otorgó don Maximino. Como usted recordará, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho era el secretario de Comunicaciones, la persona más importante del gobierno y el hombre más temido de México. Bastó una orden suya para movilizar a la mitad de todos los efectivos policiales de la capital, cerrar el bosque, detener e interrogar a los torerillos. Uno de sus ayudantes irrumpió en Palma 10 y cuando me llevó a Chapultepec en un automóvil oficial, dejé todo para cumplir con la orden de Ávila Camacho. Yo acababa de hacerle servicios de la índole más reservada y me honra el haber sido digno de su confianza. Cuando llegué a Chapultepec, hacia las 5 de la tarde, la búsqueda proseguía sin que hubiese encontrado ninguna pista. Era tanto el poder de don Maximino que en el lugar de los hechos se hallaban para dirigir la investigación el general Miguel Z. Martínez, jefe de la policía capitalina, y el coronel José Gómez Anaya, director del servicio secreto. Agentes y uniformados trataron como siempre de impedir mi labor. El ayudante dijo a los superiores el nombre de quien me ordenaba hacer una investigación paralela. Entonces me dejaron comprobar que en la tierra había rastros del niño, no así del hombre que se lo llevó. El administrador del bosque aseguró no tener conocimientos de que hubiera cuevas o pasadizos en Chapultepec. Una cuadrilla excavó el sitio en donde Olga juraba que había desaparecido su hijo. Solo encontraron cascos de metralla y huesos muy antiguos. Por su parte, el general Martínez declaró a los reporteros que la existencia de túneles en México era solo una más de las muchas leyendas que envuelven el secreto de la ciudad. La capital está construida sobre el lecho de un lago. El subsuelo fangoso vuelve imposible esta red subterránea. En caso de existir, se hallaría anegada. La caída de la noche obligó a dejar el trabajo para la mañana siguiente. Mientras interrogaba a los torerillos en los separos de la inspección, acompañé al ingeniero Andrade en la clínica psiquiátrica de Mixcoac, donde atendían a Olga los médicos enviados por Ávila Camacho. No me permitieron hablar con ella y solo saqué en claro que consta al principio de este informe. Por los insultos que recibí en los periódicos, no guardé recortes y ahora lo lamento. La radio difundió la noticia, los vespertinos ya no la alcanzaron. En cambio, los diarios de la mañana desplegaron en primera plana y a 8 columnas lo que a partir de entonces fue llamado El Misterio de Chapultepec. Un pasquín ya desaparecido se atrevió a afirmar que Olga tenía relaciones con los 2 torerillos. Chapultepec era el escenario de sus encuentros. El niño resultaba el inocente encubridor que al conocer la verdad tuvo que ser eliminado. Otro periódico sostuvo que hipnotizaron a Olga y le hicieron creer que había visto lo que contó. En realidad, el niño fue víctima de una banda de robachicos. El término traducido literalmente de kidnappers. Se puso de moda en aquellos años por el gran número de secuestros que hubo en México durante la Segunda Guerra Mundial. Los bandidos no tardarían en pedir rescate o mutilar a Rafael para obligarlo a la mendicidad. Aún más irresponsable, cierta hoja inmunda engañó a sus lectores con la hipótesis de que Rafael fue capturado por una secta que adora dioses prehispánicos y practica sacrificios humanos en Chapultepec. Como usted sabe, Chapultepec fue el bosque sagrado de los aztecas.
Según los miembros de la secta, la cueva oculta en ese lugar es uno de los ombligos del planeta y la entrada al inframundo. Semejante idea parece basarse en una película de Cantinflas, El signo de la muerte. En fin, la gente halló un escape de la miseria, las tensiones de la guerra, la escasez, la carestía, los apagones preventivos contra un bombardeo aéreo que por fortuna no llegó jamás, el descontento, la corrupción, la incertidumbre. Y durante algunas semanas se apasionó por el caso. Después, todo quedó olvidado para siempre. Cada uno piensa distinto, cada cabeza es un mundo y nadie se pone de acuerdo en nada. Era un secreto a voces que para 1946 don Maximino ambicionaba suceder a don Manuel en la presidencia. Sus adversarios aseguraban que no vacilarían en recurrir al golpe militar y al fratricidio. Por tanto, de manera inevitable se le dio un sesgo político a este embrollo. A través de un seminario de oposición, sus enemigos civiles difundieron la calumnia de que don Maximino había ordenado el asesinato de Rafael con objeto de que el niño no informara al ingeniero Andrade de las relaciones que su protector sostenía con Olga. El que recibió esta infamia amaneció muerto cerca de Topilejo, en la carretera de Cuernavaca. Entre su ropa se halló una nota de suicida en que el periodista manifestaba su remordimiento hacia el elogio de Ávila Camacho y se disculpaba ante los Andrade. Sin embargo, la difamación encontró un terreno fértil, ya que don Maximino, personaje extraordinario, tuvo un gesto proverbial por las llamadas aventuras. Además, la discreción, el profesionalismo, el respeto a su dolor y a sus actuales canas me impidieron decirle antes a usted que en 1943 Olga era bellísima, tan hermosa como las estrellas de Hollywood, pero sin la intervención del maquillista ni el cirujano plástico. Tan inesperadas derivaciones tenían que encontrar un hasta aquí. Gracias a métodos que no viene al caso describir, los torerillos firmaron una confesión que aclaró las dudas y cayó la maledicencia. Según consta en actas, el 9 de agosto de 1943, los adolescentes aprovechan la soledad del bosque a las 2 de la tarde y la mala vista de Olga para montar la farsa de la cueva y el vigilante misterioso. Enterrados de la fortuna del ingeniero, que hasta entonces había hecho esfuerzos por ocultarla, se proponen llevarse al niño y exigir un rescate que les permita comprar su triunfo en las plazas de toros. Luego, atemorizados al ver que pisan terrenos del implacable hermano del presidente, los torerillos enloquecen de miedo, asesinan a Rafael, lo descuartizan y echan sus restos al canal del desagüe. La opinión pública mostró credulidad y no exigió que se puntualizaran algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿qué se hizo de la caverna subterránea por la que desapareció Rafael? ¿Quién era y en dónde se ocultaba el cómplice que desempeñó el papel de guardia? Porque, de acuerdo con el relato de la madre, fue el propio niño quien tuvo la iniciativa de entrar en el pasadizo. Y sobre todo, ¿a qué horas pudieron los torerillos destazar a Rafael y arrojar los despojos de las aguas negras, situadas en su punto más próximo a unos 20 kilómetros de Chapultepec? Sí, como antes he dicho, uno llamó a la policía y al ingeniero Andrade, el otro permaneció al lado de Olga, y ambos estaban en el lugar de los hechos cuando llegaron a la familia y las autoridades. Pero al fin y al cabo, todo en este mundo es misterioso. No hay ningún hecho que pueda ser aclarado satisfactoriamente. Como tapabocas se publicaron fotos de la cabeza y el torso de un muchachito, vestigios extraídos del canal del desagüe. Pese a la avanzada descomposición, era evidente que el cadáver correspondía a un niño de 11 o 12 años, y no de 6, como Rafael. Esto sí no es problema. En México, siempre que se busca un cadáver, se encuentran muchos otros en el curso de la pesquisa. Dicen que la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. Por ello, y por la excitación del caso y sus inesperadas ramificaciones, se disculpará que yo empezara por donde procedía, es decir, por interrogar a Olga acerca del individuo que capturó a su hijo. Es imperdonable, lo reconozco, haber considerado normal que el hombre le entregara una flor y un periódico, y no haber insistido en examinar estas piezas. Tal vez un presentimiento de lo que iba a encontrar me hizo posponer hasta lo último el verdadero interrogatorio. Cuando me presenté en la casa de Tabasco 106, los torerillos convictos y confesos, tras un juicio sumario, ya habían caído bajo los disparos de la ley fuga. En Mazatlán, intentaron escapar de la cuerda en que iban a las Islas Marías para cumplir una condena de 30 años por secuestro y asesinato. Y ya todos, menos los padres, aceptaban que los restos hallados en las aguas negras eran los del niño Rafael Andrade Martínez.
Encontré a Olga muy desmejorada, como si hubiera envejecido varios años en unas cuantas semanas. Aún, con la esperanza de recobrar a su hijo, se dio fuerzas para contestarme. Según mis apuntes taquigráficos, la conversación fue como sigue. Señor Andrade, en la clínica de Mixcoac no me pareció oportuno preguntarle ciertos detalles que ahora considero indispensables. En primer lugar, ¿cómo vestía el hombre que salió de la tierra para llevarse a Rafael? De uniforme. Uniforme militar, de policía, de guardabosques. No, es que, ¿sabe usted? No veo bien sin mis lentes, pero no me gusta ponérmelos en público. Por eso pasó todo. Por eso... Cálmate, intervino el ingeniero cuando su esposa comenzó a llorar. Perdone, no me contestó usted. ¿Cómo era el uniforme? Azul, con adornos rojos y dorados. Parecía muy desteñido. ¿Azul marino? Más bien azul claro, azul pálido. Continuemos. Apunté en mi libreta las palabras que le dijo el hombre a darle el periódico y la flor. Tenga para que se entretenga. Tenga para que se la aprenda. ¿No le parecen muy extrañas? Sí, rarísimas. Pero no me di cuenta. ¡Qué estúpida! No me lo perdonaré jamás. ¿Advirtió usted en el hombre algún otro rasgo fuera de lo común? Me parece estar oyéndolo. Hablaba muy despacio y con acento. ¿Acento regional o como si el español no fuera su lengua? Exacto, como si el español no fuera su lengua. Entonces, ¿cuál era su acento? Déjeme ver, quizá como alemán. El ingeniero y yo nos miramos. Había muy pocos alemanes en México. Eran tiempos de guerra, no se lo olvide. Y los que no estaban concentrados en el castillo de Perote vivían bajo sospecha. Ninguno se hubiera atrevido a meterse a un lío semejante. ¿Y él? ¿Cómo era él? Alto, sin pelo, olía muy fuerte, como a humedad. Señora Olga, disculpe el atrevimiento, pero si el hombre era estrafalario, ¿por qué dejó usted que Rafaelito bajara con él a la cueva? No sé, por tonta, porque él me lo pidió, porque siempre lo he consentido mucho. Nunca pensé que pudiera ocurrirle nada malo. Espere, hay algo más. Cuando el hombre se acercó vi que estaba muy pálido. ¿Cómo decirle? Blancuzco. Eso es, como un caracol fuera de su concha. Válgame Dios, ¿qué cosas se te ocurren?, exclamó el ingeniero Andrade. Me estremecí. Para fingirme sereno, enumeré. Bien, con que decía frases poco usuales, hablaba con acento alemán, llevaba uniforme azul pálido, olía mal y era fofo, viscoso. ¿Gordo? ¿De baja estatura? No, señor, todo lo contrario. Muy alto, muy delgado. Ah, además tenía barba. ¿Barba? Pero si ya nadie usa barba, intervino el ingeniero Andrade. Pues él tenía, afirmó Olga. Me atreví a preguntarle. ¿Una barba como la de Maximiliano de Habsburgo, partida en dos sobre el mentón? No. Recuerdo muy bien la barba de Maximiliano. En mi casa de mi madre había un cuadro del emperador y la emperatriz Carlota. No, señor, él no se parecía a Maximiliano. Lo suyo eran más bien mostachos o patillas, como grises o blancas, no sé. La cara del ingeniero reflejó mi propio gesto de espanto. De nuevo quise aparentar serenidad y dije como si no tuviera importancia. ¿Me permite examinar la revista que le dio el hombre? Era un periódico, creo yo. También guardé la flor y el alfiler en mi bolsa. Rafael, ¿no te acuerdas qué bolsa llevaba? La recogí en Mixcoac y la guardé en un ropero. Estaba tan alterado que no se me ocurrió abrirla. Señor, en mi trabajo he visto cosas que horrorizan a cualquiera. Sin embargo, nunca había sentido, ni he vuelto a sentir, un miedo tan terrible como el que me dio cuando el ingeniero Andrade abrió la bolsa y nos mostró una rosa negra marchita. No hay en este mundo rosas negras, un alfiler de oro puro muy desgastado y un periódico amarillento que casi se deshizo cuando la abrimos. Era la Gaceta del Imperio, con fecha del 2 de octubre de 1866. Más tarde nos enteramos de que solo existe otro ejemplar en la hemeroteca. El ingeniero Andrade, que en paz descanse, me hizo jurar que guardara el secreto. El general Maximino Ávila Camacho
me recompensó sin medida y me exigió olvidarme del asunto. Ahora, pasados tantos años, confío en usted y me atrevo a revelar. A nadie más he dicho una palabra de todo esto. El auténtico desenlace de lo que llamaron los periodistas el misterio de Chapultepec. Poco después, la inesperada muerte de don Maximino iba a significar un nuevo enigma. Abrir el camino al gobierno civil de Miguel Alemán y terminar con la época de los militares en el poder. Desde entonces hasta hoy, sin faltar nunca, la señora Olga Martínez, viuda de Andrade, camina todas las mañanas por el bosque de Chapultepec hablando a solas. A las 2 en punto de la tarde se sienta en el tronco vencido del mismo árbol, con la esperanza de que algún día la tierra se abrirá para devolverla a su hijo o para llevarla, como los caracoles, al reino de los muertos. Pase usted allí y la encontrará en el mismo vestido que llevaba el 8 de agosto de 1943, sentada en el tronco, inmóvil, esperando. Ahuehuete el Sargento. Es el árbol mayor del bosque. Cuenta la tradición que fue plantado por Nezahualcóyotl a petición del emperador azteca Moctezuma. Se dice que el señor de Texcoco fue quien plantó los primeros ahuehuetes en el año de 1460, por lo que el árbol vivió 500 años hasta que se secó a causa de falta de agua y contaminación en 1969. Tiene una circunferencia de 12.5 metros y llegó a medir más de 40 de altura. Fue bautizado como el Sargento por los jóvenes cadetes del antiguo colegio militar, aunque también se le llamó el Centinela. Ahuehuete, en lengua náhuatl, quiere decir viejo del agua. Fuente de la Templanza. Data de 1931. Fue construida por órdenes del presidente Pascual Ortiz Rubio. La Fuente de la Templanza se llama así por la estatua que la ornamenta. Es obra del escultor Enrique Guerra. La templanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza forman parte de un conjunto escultórico que fue esculpido a principios del siglo XX para embellecer la fachada principal del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Audiorama de Chapultepec. Este auditorio de concierto al aire libre fue construido en 1972 por el Departamento del Distrito Federal, bautizado por el cronista Salvador Novo con el nombre de Inxóchitl Incuicatl, en la flor, el canto. El bosque de Chapultepec, santuario para el pueblo de Tenochtitlan, es un singular espacio verde en la CDMX, testigo de la transformación de la ciudad que, en 1785, vio el inicio de la construcción del único castillo monárquico en América Latina, el Castillo de Chapultepec. Edificado bajo el mandato del virrey Bernardo de Gálvez y de los ingenieros Francisco Vanvitelli y Manuel Agustín Mascaró, el castillo fue pensado como un paraje destinado al descanso. Sin embargo, con los ires y venires de la transformación de México, se alejó de esta concepción y pasó por diferentes etapas. En 1833 se convirtió en la sede del Colegio Militar. En 1847 fue el escenario de la batalla de Chapultepec, una de las batallas más significativas del país, en la que sus instalaciones fueron defendidas de la invasión estadounidense por un grupo de jóvenes cadetes. No obstante, su periodo más famoso fue el de 1864 a 1867 con los emperadores Maximiliano y Carlota, época en la que adquirió su atmósfera de elegancia y refinamiento europeos de la mano de arquitectos mexicanos como Ramón Rodríguez Arangotti y Eleuterio Méndez, un trabajo que combinó la modernidad y la fantasía del abolengo imperial. Posterior a esta etapa de suntuosidad y guerra, el castillo fue la casa del Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético de México, hasta que regresó a su concepción original y fue usado como residencia por figuras como Porfirio Díaz, quien añadió elevadores a sus instalaciones, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. El 13 de febrero de 1939, el castillo de Chapultepec fue declarado monumento histórico y se transformó en la sede del Museo Nacional de Historia, un proyecto que abrió sus puertas para la población en 1944. Ahora, con el altar a la patria a sus pies, el recinto está dividido en dos áreas, el museo y el alcázar. La curaduría del museo inicia su recorrido en la cultura mexica, pasa por las transformaciones del México independiente y llega a la sociedad actual.
En sus 19 salas se pueden apreciar diferentes piezas, como la bandera del Primer Imperio, la corona de oro, rubíes y brillantes de Benito Juárez, esculturas prehispánicas, mapas de los primeros trozos de la ciudad, óleos de los principios del siglo XVIII, vestidos y alhajas. El Alcázar, vigilado por los carruajes usados por Maximiliano y Carlota, es un punto en el que es posible mirar con detenimiento el día a día de quienes fueran sus habitantes. Aquí, el viaje en el tiempo es mayor, pues los visitantes pueden observar los utensilios, las recámaras, los gabinetes de aseo, la sala de estar, el comedor, la cocina y otros espacios que fueron ocupados por sus residentes. El castillo de Chapultepec es una huella indiscutible de la riqueza histórica y arquitectónica de México, una combinación entre la arquitectura neoclásica y neogótica que en sus muros, jardines y salones convergen diferentes momentos clave dentro de nuestro pasado. En la actualidad, también es el hogar de algunas obras de artistas del siglo XX, como los vitrales emplomados creados por Saturnino Hernán, pinturas como La fusión de dos culturas de Jorge González Camarena, Retablo de la Independencia o La dictadura de Juan O'Gorman, La reforma y la caída del imperio de José Clemente Orozco, Del porfirismo a la revolución de David Alfaro Siqueiros o la emblemática Fuente del Chapulín del escultor Luis Albarrán y Pliego. Además de su privilegiada vista de la Ciudad de México, el castillo de Chapultepec cuenta con una fototeca, uso con permiso previo de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, una biblioteca con acervo en temas de historia de México y de las colecciones del museo, recorridos, conciertos y talleres de lectura. Bueno, para mí, Día de Muertos como mexicana es una celebración a nivel nacional, pero más que eso, es como recordar a los que ya no están aquí con nosotros, pero es como recordarlos con mucho cariño y recordar lo que a ellos les gustaba y es como sentirlos cerca de nuevo. Para mí, Día de Muertos significa la síntesis de dos grandes culturas, ahora tal vez tres, la mesoamericana, la española y la americana, como no la estadounidense. Puede que también tenga rasgos africanos. Digo una mezcla, no es precisamente una tradición católica, en los demás países no se celebra esto. Hay mucho mensaje en ese sentido de la muerte. No es el Día de la Muerte, es el Día de Muertos, donde se recuerda a los familiares de cada persona, aquellas personas que popularmente, como se dice, ya nos faltan, y se pone a uno a reflexionar cuál es el significado, ¿no?, de nuestra vida y de cómo es cuando se termina esto, ¿no? ¿Qué es lo que sigue más allá de la muerte? A diferencia, por ejemplo, de la cosmovisión católica, la cosmovisión cristiana, donde la vida hay un inicio, un final y se cree en la resurrección, en la cosmovisión prehispánica se tiene como un círculo donde sí hay un inicio y un final, pero el final es el inicio de otro, ¿no? Donde precisamente se tienen estas deidades, donde simboliza la muerte, sí, pero el inicio de la vida también. Y la tradición actual, en mi punto de vista, yo no estoy peleado. Las tradiciones se actualizan, se mezclan. Me encanta que nuestro país tenga esa característica donde toma los elementos del tiempo y los va uniendo, ¿no? El ejemplo que tenemos, el Festival de Día de Muertos, inspirado en esta película de James Bond. O sea, se retoma aspectos Coco, la película, sí, toma las partes de algunos momentos, por ejemplo los fantasmas, brujas, hombre lobo, ¿no?, la cuestión tradicional de Halloween, también la retoma, y no es precisamente así como de solamente lo mexicano, ¿no?, porque si fuera realmente lo mexicano sería totalmente diferente, sino mezcla también la parte espiritual, la parte de las cruces, del ir al cementerio, al panteón, de recordar y de pensar qué nos dejaron esas personas, ¿no?, cómo actuaba en el momento de estar en la vida con nosotros. Tenemos también esa celebración
familiar, ¿sí? A diferencia de un Halloween, que puede ser una fiesta, ¿sí? El Día de Muertos para mí es una celebración más familiar, donde se saca esa tradición, esa fiesta hacia los muertos, hacia que les recordamos que la muerte no acaba en un panteón, que realmente se sigue estando vivo a través de la memoria y el recuerdo. Bueno, el día de hoy visitamos el castillo de Chapultepec, que bueno, te deja una experiencia totalmente diferente. Es como muy diferente visitarlo sola que a visitarlo con alguien que sepa más de historia, te empapa un poco más. Fue una experiencia demasiado agradable, enriquecedora. Vimos una obra de teatro representada por Maximiliano, por Carlota, por Benito Juárez y por Don Porfirio Díaz. Todo fue como muy significativo. ¿Qué otra cosa más? También visitamos el Audiorama. Jamás había escuchado de ese lugar, pero es un lugar totalmente mágico, se podría decir. Y es totalmente diferente y contrastante entre la ciudad y un lugar tan cerrado, tranquilo, lleno de paz. Y bueno, en cuanto al libro de José Emilio Pacheco, ya tiene como más un significado, ya que adentro se encuentra una cueva que José Emilio Pacheco describe muy bien en su libro. Tenga para que se entretenga. Entonces es una experiencia demasiado nueva, pero muy, no sé, satisfactoria, llena de cambios, porque es como un lugar como curioso, porque vas a un lugar y está muy frío el ambiente, vas a otro y no está como en donde estabas en tal punto. Entonces es como un lugar para visitar y relajarse, leer, reflexionar y conocer un poco más acerca de algunas leyendas con las que cuenta nuestro país. El bosque de Chapultepec oculta muchos secretos, inspira obras literarias, inspira arte, inspira música, despierta esa creatividad que tiene el mexicano. En el viaje que hicimos hoy, desde mi punto de vista, desde lo que yo experimenté en estas fiestas de Día de Muertos, me deja pensando. Los lugares que visitamos, el castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia y el Audiorama, junto con las zonas aledañas y el mismo bosque, me deja pensando que sí, tal vez aquí pasen cosas sobrenaturales. Por ejemplo, está la leyenda que en el castillo de Chapultepec todavía aparece el fantasma de Carlota, criaturas que hayan visto aquí, o la que inspiró, ¿no?, esta cueva, el Audiorama. Sí, te llena de paz. El tío Alegría, por ejemplo, nos decía que sentía algo extraño en esos lugares, se sentía como más pesado el ambiente. Juan lo sintió más tranquilo. Cada uno siente diferentes cosas. Algo que me llamó la atención del Audiorama, por ejemplo, fue ese ojo de Dios, ese arte huichol que estaba ahí. Porque las ofrendas, porque había tantas ofrendas, esa casualidad que dicen que durante cierto periodo de tiempo desaparece un niño en Chapultepec y que coinciden las fechas con las del cuento de José Emilio Pacheco. Muy interesante también ver cómo se recomiendan tener mucho cuidado con los niños, especialmente cuando pasa esa festividad en estas épocas, porque algo, ¿no? Por algo han de estar aquí. El castillo, las edificaciones, por ejemplo, esa unión cultural que se tiene. Este bosque ha pasado por mucho, vio pasar desde que sembraron el ahuehuete en la época prehispánica, el levantamiento de este castillo, y a quienes no ha visto pasar, Maximiliano,
los demás presidentes de la República, Porfirio Díaz, también aquí está el estilo, por ejemplo, de todo lo que nos rodea. También está, ay, alguien me tocó por atrás. El estilo de Porfirio Díaz, también aquí está su marca. Y Lázaro Cárdenas, que es el último presidente que habita el castillo de Chapultepec, de los pocos castillos que hay aquí en México como tal. Te deja algo pensar, ¿no? Cómo al final aunque tú ya no estés aquí, la gente te sigue recordando. Gente que ni siquiera tú conociste en tu vida, te recuerda. Con las pinturas, con tu arquitectura. No precisamente que tú ya la has construido, sino que se siente que aquí alguien estuvo, ¿no? Los baños de Moctezuma, la misma naturaleza. Esos pequeños detalles que nos van haciendo como una memoria. Las piedras, todo lo que ha tocado vivir este bosque y lo que le tocará vivir. No sabemos si alguien del futuro esté viendo este video, tal vez muchos años después, si se sigue existiendo esta plataforma, pero te deja pensando cómo el Día de Muertos es precisamente una fecha especial donde sí se pueden abrir cosas sobrenaturales, pero te quedas reflexionando sobre esa identidad que nosotros tenemos como mexicanos y cómo inspira esos relatos sobrenaturales que al mexicano siempre caracteriza, desde ver a la muerte no como algo trágico, ¿no? Esa mezcla entre la cultura hispánica, la cultura mexicana, la prehispánica, y cómo entre la mezcla de eso hace las raíces mexicanas que hoy en día estamos disfrutando. También hay que integrar que sí, en los demás países meten su mano, ¿no? Pero México sigue y sigue y sigue defendiendo sus raíces, no de una forma violenta, sino enseñándole a los hijos qué fue, ¿no? ¿Qué es el pasado? A mí Día de Muertos tiene una connotación, puede que sí religiosa, pero también una connotación histórica, no de los libros de texto, sino de nuestros mismos familiares. Y se me hace espléndido este lugar por tantas cosas que le ha tocado vivir. También hay misterios, la zona 3, por ejemplo, la tercera sección, las historias que han de contar los cuidadores, porque el bosque se cierra a un determinado tiempo, pero qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí en la noche? Yo me despido mi sección con esto y a nombre del equipo de Altertalk, sobre que disfrutemos nuestras tradiciones, las valoremos, porque es esos pequeños rasgos que definen la cultura mexicana, y sentirnos orgullosos de que somos parte de esta nación que va en camino de formarse. Aún no está constituida nuestra nación, y creo yo, muy pocas naciones están así ya bien definidas. Nuestro país todavía está creciendo y agarra cosas del pasado para poder diseñar y aprender, y por qué no imaginar cómo puede ser nuestro futuro. Diviértanse, pásenla muy genial en sus familias, con sus amigos, en esta fiesta de Día de Muertos. Adiós.